Bienvenidos a su programa La Voz de la Escuela. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y en el día de hoy tenemos al señor Milton Cepeda. Él nos va a estar hablando sobre un tema muy importante que muchos de nuestros papás muchas veces no saben ni que existe, y si lo saben no saben cómo utilizarlo. Así que sin más preámbulos vamos entonces a hablar con el señor Cepeda. Buenos días, Milton, ¿cómo estás? Miriam, ¿cómo estás? Milton, ¿nos puedes decir en qué departamento del sistema escolar de Winston-Salem tú trabajas? Yo trabajo para el departamento de psicología, de servicio de psicología para el condado de Winston-Salem. Ok, el departamento de psicología. Muchos papás saben o no saben utilizar este departamento, cómo es que se hace, qué tengo que hacer, a dónde es que tengo que ir, con quién tengo que hablar, y muchas veces no saben que hay una persona que habla español que les pueden ayudar. Háblanos un poco sobre, primero, yo sé si ustedes hacen consultas, si es que ustedes hacen esto como una cita. Explícame un poco eso. Ok. Tenemos como 30 psicólogos para el condado. Okay. Y tú sabes que tenemos muchas más escuelas que psicólogos, así que cada psicólogo es asignado a diferentes escuelas. Por ejemplo, yo tengo 2 escuelas elementarias y una escuela de middle school. Y yo trabajo primeramente con esas escuelas y ayudando a esos estudiantes y a los padres y a los administración, profesores y todo eso. También soy el único psicólogo que habla español. Entonces, cuando hay un caso especial en que la lengua es algo que se debe ser accesada, me llaman a mí para yo poder hacer eso. Nosotros tenemos una variedad de servicios para los padres. Consultación, como tú has dicho, es una de esas. La otra es una evaluación de los estudiantes. La otra es una intervención que hacemos también, programas de intervención. La otra son prevenciones, programas de prevenciones, y después hacemos también investigaciones y planificaciones para las diferentes escuelas, para diferentes programas. Entonces, en todas esas áreas, el psicólogo es una parte integral para poder dar los servicios. Ok, ahora, cuando un papá, ¿cómo es que empezamos todo el proceso? Vamos a decir que primero el maestro se da cuenta que el niño necesita algún servicio. ¿Es el maestro que va y pide los servicios, o el maestro se lo dice a los papás y los papás tienen que pedir el servicio? ¿Cómo es eso? Hay diferentes maneras. Hay muchos caminos que llegan al mismo lugar. Por ejemplo, en la escuela nosotros somos como una familia, ¿okay? Y todas las personas que tienen un contacto con ese niño tienen la responsabilidad de tener el mejor beneficio para ese niño. Entonces, yo a veces he hablado con gentes que ven a los maestros o los maestros de la clase general, los maestros de inglés. A veces las personas de la cafetería me dicen que notan al niño que no está bien o algo. Entonces, cada gente, si el problema es algo inicial, como yo estoy en la escuela, es mucho más fácil venir a hablarme a mí primero de los problemas que el niño o la niña pueda tener. Y empezamos con una estrategia para eso. ¿Okay? La profesora también puede invitar al padre o a la madre para venir, para poder conversar, y la mayoría del tiempo eso pasa. Los resultados de eso es que los padres no pueden venir. En mi experiencia hay muchas veces que eso pasa, porque son durante el día, los padres tienen que trabajar, y yo entiendo eso. Entonces, yo trato de trabajar con los maestros para poder intervenciones en esa área. Las intervenciones de comportamiento son unas,
Okay. Yo hago observaciones para ver lo que está pasando y tratar de deducir cuál es el problema. Si el problema continúa, entonces ya tenemos las intervenciones son un poco más intensivas y requisitan más reuniones y empezamos a juntar más gente. Por ejemplo, la maestra, yo, el guidance counselor y otras personas que eran para empezar a ver si este comportamiento o ese problema académico pasa en todas las clases. Entonces, pero es hay el plan de desarrollo es el mismo. Hay muchas maneras de llegar a eso, pero definitivamente los padres pueden ser involucrados en todo el progreso, si ellos quieren, con el progreso entero. Y me gustaría, porque ellos a veces tienen más informaciones para nosotros. Eso es cierto, muchas veces nosotros como papás conocemos mejor al muchacho y sabemos el comportamiento en casa, el comportamiento cuando salimos, y no más bien no conocemos el comportamiento en la escuela porque no estamos con ellos todo el día, pero la combinación de maestros, consejeros, usted que ha visto al estudiante, es lo que ayuda mucho. Ahora, ¿eso conlleva algún tipo de papeleo? Porque tú sabes que casi todos estos papeles están en inglés y si me les presentan y entonces empiezan a decir letras, porque no nos dicen los nombres completos, un IEP, ¿cómo es el otro que se llama? El IST. Y empiezan con todas esas letras y nosotros muchas veces no entendemos eso. Ese es un lingo del Departamento de Educación. ¿Me les puedes explicar un poco cuál es el proceso de ese papeleo y qué es eso? Okay. Hay diferentes cosas. El primer proceso, si el estudiante tiene problemas académicos en una área específica, por ejemplo, en lectura, okay, entonces hay un proceso que se llama IST, que es el proceso de instrucción, okay, y hay diferentes niveles de ayuda, y es el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1 es la ayuda que todos los estudiantes llevan generalmente en la clase. El nivel 2 es cuando le dan estrategias específicas para leer y se lo dan de 1 a 2 días a la semana por 15-20 minutos en esa área. Si es el nivel 2 no está dando progreso, se mueve al nivel 3. Okay. Y entonces le dan 2 estrategias. Las estrategias que se dan son estrategias que han sido evaluadas y han sido vista que sirven en esa área o que dan resultados en esa área, y se lo dan más como de 3 a 5 días, aseguro, por un tiempo más largo, para ver si esa extra ayuda le ayuda al niño. Durante este proceso, la maestra va a invitar al padre para explicarle lo que le vamos a hacer con el niño para que ellos sepan que le estamos dando la ayuda. ¿Okay? Si toda la extra ayuda que le dan al niño no está dando progreso o no está dando resultado, lo que pasa es que el niño está referido para ver si necesita una evaluación formal, psicológica y educativa. ¿Y eso es algo que lo da el departamento o nosotros como padres tenemos que ir a alguien privado? No, eso te lo da el departamento. El mismo departamento de educación. El mismo departamento te lo da. Y vemos al niño de una manera completa, okay, no solamente en esa área. Okay, porque los niños deben ser cuando hay un problema, todas las áreas deben ser investigadas. ¿Me entiendes? Entonces es una lista que empezamos a ver para chequear las cosas que no vemos que le afecta. Por ejemplo, si un niño no está aprendiendo, okay, la primera cosa que yo veo empiezo a ver, cómo está la tendencia del colegio. Él va a la escuela todos los días, porque si no va a la escuela, entonces no podemos ver. Pues es una de las razones por qué no puede aprender. Después le vemos la visión y
les damos un examen auditivo para ver que pueden ver y pueden escuchar bien. Entonces ya podemos decir, bueno, no es porque no viene al colegio, no es porque no le están enseñando, no es porque no puede ver, no es porque no puede escuchar. Y después de este proceso podemos decir, bueno, no es porque no le llevan más ayuda al proceso. Entonces ya el niño debe tener alguna deficiencia de aprendizaje. Y por eso le dan, nosotros empezamos a ver ya otras, sus habilidades intelectuales, sus habilidades académicas y también a veces comportamiento o carácter, todas las cosas que le pueden afectar al niño. Ahora, tú mencionaste al principio que tenías 2 escuelas elementales y ¿cuántas intermedias? Una. Pero si hay una situación en otra escuela que requieren tus servicios porque eres bilingüe, ¿tú tienes la libertad de ir? Sí. Okay. Cuando empezamos dijimos consultas. Y muchas veces para nosotros como consultas es que tú tienes una oficina privada, vamos allá y hablamos contigo. Esas consultas, ¿la persona va a tu oficina o van a la escuela y tú te reúnes con ellos en la misma escuela? Sí, la consulta va a la escuela. Un padre puede pedir para consultar conmigo o con cualquier otro psicólogo en la escuela acerca de su niño y hablar de cualquier cosa que le está preocupando de su niño o su niña en comportamiento. Es muy pocas veces la persona que viene a mí a hablarme de cosas académicas porque los maestros y las personas de la escuela tienen acceso a eso más primario, entonces ellos lo ven primero y me vienen a hablar conmigo acerca de eso y eso pasa todos los días, muy a seguido. Hay consultación diaria con los maestros. Con los padres, yo me he juntado con los padres cuando hablamos de otra cosa, maybe problemas con depresión o maybe autismo, cosas así. Entonces ellos vienen a una consultación o vienen a hablarme de las preocupaciones que ellos ven en la casa. Okay. Muchas de las escuelas, una de las cosas que he visto y los papás me han comentado es que el maestro dice, no, el niño lo que tiene es problemas de aprendizaje. Pero cuando uno se sienta a hablar con el niño es más bien una barrera de lenguaje. Eso es algo que el papá puede ir a la escuela y decir, pero espérate, y ustedes ayudan y intervienen en algo como eso. Sí, hay muchas personas que el lenguaje es un ¿cómo dices tú? Un barrier, una barrera para eso. Y hay el estudiante que nació aquí, que los padres son latinos, entonces el primer lengua que ellos aprenden es español. ¿Español? Sí. En la casa y lo hablan por los primeros 2 o 3 años, okay, porque un niño empieza a hablar a los 2 años. Para el tiempo que llegan a los 5 años ya los están hablando como 3 años y después van a la escuela y empiezan a ser integrados a un programa que usan una lengua diferente. Entonces al principio sí, va a ser difícil para ellos. La research dice que el lenguaje social se aprende de 3 a 5 años. Esa es la medida del tiempo en que el lenguaje social se aprende. El lenguaje académico se demora de 5 a 7 años. Okay. Entonces tú estás viendo que el niño empieza a la escuela como a los 5 o los 6 años, entonces ya si él habla inglés fluentemente durante los 5 años, que tú y yo sabemos que no, porque solamente hablan inglés cuando le hablan inglés en la escuela, habla español con los amiguitos en el recreo y después se va a la casa y hablan español en la casa. Entonces el tiempo que ellos tienen que hablan inglés fluentemente en la escuela
es muy poco comparado con el tiempo que ellos hablan español en la casa. Entonces ese tiempo de 5 a 7 años, entonces se agranda, porque 5 de 7 años y tú lo estás hablando todos los días. Él lo practica todos los días. Entonces a veces por eso vemos niños que están en el colegio, que están ahora en 5º grado o en 6º grado y todavía tienen problemas de adaptación a la lengua. Y eso es porque necesita desarrollo, necesita tiempo para desarrollar y también necesita que uno lo practique. Claro. Otra de las cosas que uno está pensando es, cuando yo llegué aquí, y es un ejemplo verdadero mío, cuando llegué aquí, mi nene mayor ya estaba en 5º grado y pues claro, estábamos en Puerto Rico. Llegó con todo español, aunque en la isla se enseña el inglés. Una de las cosas que me dijo una de las maestras fue que no le volviera a hablar español en casa, que siguiera con el inglés. Yo me opuse a eso. ¿Está bien o está mal? No es que esté bien o está mal, es una preferencia de uno y la manera con la rapidez que el niño aprende. También está proporcionada con la edad de que tiene el niño. Los niños que están más pequeños que vienen a este país lo aprenden más rápido porque la inteligencia de ellos es como esponja. Claro. Es muy rápida, ¿ok? Pero las habilidades educacionales, por ejemplo, en lectura, en comprensión y cosas así, esas habilidades se trasladan inmediatamente a otro idioma. Por eso yo le digo a los padres, okay, cuando usted esté con sus niños y le quiere ayudar a sus niños, no tiene que necesariamente a leer inglés o a entender inglés. Usted le puede ayudar a su niño leyéndole en español. Okay. Leyéndole en español y después haciéndole preguntas acerca de lo que ha leído para que ese niño empiece a desarrollar la comprensión de lectura, la fluidez de lectura y después esas maestrías se van a transferir a la escuela. En el otro idioma. Okay. Eso fue más bien lo que nosotros hicimos y claro, ya tiene 31 años y es totalmente bilingüe. Uh-huh. Que como yo me crié en un ambiente así, o sea, yo me crié en Nueva York y esos primeros años fueron todos en español, uh-huh. Después en inglés y mami nunca nos habló en inglés, pues claro, para mí es bien natural, y me imagino que para ti también, entrar en un idioma, salir de él y entrar al otro. Uh-huh. Y esa es una de las ventajas que tenemos cuando podemos hacer algo como esto. Ahora, háblame un poquito más de los otros servicios que ustedes tienen. Bueno, tenemos, primariamente, porque tenemos... para el estado uh-huh. de Carolina del Norte. No el estado, sino que el condado de nosotros, de Winston-Salem. La mayoría de nosotros no tenemos mucho tiempo para hacer otras cosas que nos gustaría hacer, otros servicios. Okay. Porque, por ejemplo, yo me gustaría tener más tiempo para hacer grupos sociales. Okay. Porque yo veo una necesidad muy grande para los niños para tener grupos sociales, para aprender a cómo comportarse, a cómo convivir con otras personas, a cómo ser, a cómo uno comportarse para poder salir adelante, porque todo eso es incorporado en tu... En lo general del diario vivir. Del diario de vivir, okay. Y cómo un niño se debe comportar en la escuela, en la casa, en el supermercado, en cualquier otra. Entonces un niño, esas son maestrías que él debe desarrollar y la manera que uno desarrolla esas es que tiene que dar una oportunidad para enseñarla, de aprenderla y después practicarla.
Claro. Entonces, si yo tuviera yo solamente una escuela que yo trabajaría con, tendría más tiempo de dar estos otros servicios que podemos hacer. Por ejemplo, hay muchas veces donde algo trágico pasa en la casa. ¿Entiende? Alguien alguien fallece en la casa, o como pasa mucha gente, ahí el padre maybe sale del país o lo sacan del país en muchas partes. Entonces hay ese niño, eso obviamente le afecta a esas cosas, ¿okay? Y no tiene los servicios para poder o no tiene las medidas para ir a tener ese servicio fuera de la escuela. Okay. Entonces esos son algunos de los otros servicios que nosotros podemos dar. No tenemos el tiempo, tenemos que hacer el tiempo, pero no tenemos el tiempo suficiente para darle todos esos servicios. Okay. También a mí me gusta trabajar y hago el tiempo como estoy ahora para poder llegar a la comunidad, para darles ayuda a la comunidad en la lengua primaria de ellos, porque yo entiendo que hay muchos servicios que la gente no sabe o que no está informada de eso. Entonces lo que yo puedo hacer es darle información para hacer, mira, esto es lo que podemos dar para ti, eso es lo que debemos dar. Entonces podemos consultar contigo, ¿okay? Podemos evaluar las cosas de tu niño, ¿okay? Podemos dar intervenciones para los problemas de comportamiento académico, ¿okay? Después de eso también podemos planificar si hay programas de la escuela que dan, nosotros los podemos evaluar para ver si lo podemos mejorar con eso. Hay muchos servicios que nosotros podemos saber, otra de solamente dar assessment a los niños. A los niños como tal. Sí, y es una de las cosas que nuestros papás muchas veces se nos ahogan y se creen que solamente eso lo pueden hacer privadamente. Y si hay que hacerlo privadamente y no tenemos un seguro médico, eso cuesta dinero. Sí. Así que todos estos servicios que el departamento da son gratuitos y es parte del sistema escolar. Sí. Okay. Ahora, háblanos un poco sobre prevención, que me mencionaste al principio. ¿Qué quieren decir con prevención? Prevención son las cosas que nosotros podemos poner para un niño, para que él pueda mejorarse en las áreas que tenga de debilidad. Pero cuando yo le hablo a los padres acerca de cosas para prevención, esto es lo que ellos pueden hacer en la casa para ayudarle a su niño. Okay. Hay muchos niños que llegan a la escuela cansados. ¿Por qué? Porque no tienen un horario fijo para irse a acostar. Eso es cierto. Okay. ¿Cómo puedes tú prevenir eso? Le haces un horario fijo. Okay. Un niño que está en el primer grado, en kindergarten, en primer grado, en segundo grado, en tercer año, debería ir a acostarse ya a un tiempo como de entre 7 y 8 de la tarde. No más tarde de eso. Okay. Entonces un horario fijo con eso, le va a prevenir que el niño llegue a la escuela cansado. Entiendo. Y si no está cansado, entonces está más alerta. Y si está más alerta, puede tener atención. Y si pone atención, va a aprender. Eso significa, ¿ok? Entonces también, si el niño tiene que se va a acostar entre las 7 y las 8, eso significa que debe tomar cena como a las 6 de la tarde. Porque no puede comer a las 7 y ir a acostarse a las 7 y media. Eso no le va a ayudar a él a dormir tranquilamente, porque no ha digestivo lo que ha comido. Eso es cierto. Entonces, ¿entiendes? Todas esas cosas es lo que nosotros digo de prevención. Y le hablo yo a mis padres, les digo eso. Porque tienen que tener un horario. El horario es muy importante, porque el horario, los niños se acostumbran a ese horario y también le ayudan a sí mismo, a los padres,
a hacer cosas que ellos necesitan con su tiempo. Por ejemplo, yo tengo 3 niñas, ellas se van a acostar a las 7 de la tarde. Eso significa que yo sé que a las 7 de la tarde ya yo tengo que tener la cena en la mesa a las 6, se van a acostar a las 7 y después de las 7 adelante es mi tiempo para hacer las cosas que yo quiera o que yo tengo que hacer. Y te le viene entonces. Lo que pasa es que al mismo tiempo tú te das el tiempo que tú necesitas y no estás tan presionada para hacer cosas y es un itinerario que tú te das el mismo y te permanece a ser más organizada en las cosas, y todo eso ayuda en la escuela también. Y esas son una cosa que los padres pueden hacer en la casa. Las prevenciones que tenemos en la escuela son más prevenciones para el comportamiento y las cosas académicas que nosotros vemos, pero los padres lo que pueden hacer en la casa ayuda mucho al estudiante en la escuela. Claro que sí, depende de nosotros muchas cosas. A veces creemos o queremos que el Departamento de Educación, la escuela, sea la que se encargue de todo, y no es así. O sea, nosotros, esto es una asociación entre padres, comunidad y escuela, porque si no es así, el desarrollo del niño no es, yo me imagino que no es lo normal. Ahora, Milton, ¿en qué forma, cuáles son las escuelas donde tú estás? Yo estoy en el Hall Woodward, la escuela elementaria de Hall Woodward. También estoy en la escuela elementaria de Forest Park. Y estoy en la Philo Hill Middle School. Muy bien. Milton, si algún papá que no está en esas escuelas quisiera hacerte algunas preguntas, ¿ellos te podrían llamar? Sí, yo tengo tengo una página en el website. En el website de Winston-Salem. Okay. En el website de Winston-Salem hay una tab que dice departamentos. Y uno va al departamento de psicología y ahí en la parte derecha dice hay que dicen los psicólogos, y está mi nombre ahí, dice Milton Cepeda. Usted clica en mi nombre y está mi información ahí. Usted me puede mandar un email o está mi número de teléfono que me pueden llamar a mi oficina y dejarme un recado. Lo que pasa es un assessment que quieren que hacer yo en español, el psicólogo de esa escuela especial se comunicaría conmigo primero y dice, mira, tengo este estudiante, ¿qué crees tú que podemos hacer con él? Fantástico. Entonces yo veo los datos, veo la información, consulto con él y después yo hago la decisión de, mira, yo voy a hacer el assessment de este niño. Milton, a la verdad que te agradecemos 1,000,000 que hayas estado aquí con nosotros, y también quiero dejarle saber al público que tú estás dispuesto a hacer talleres. Has hecho 2 talleres conmigo ya con los papás en el área en Goodwill para Crosby Scholars, y pues si alguna iglesia le gustaría traerte, pues, le podemos recomendar que te llamen y te consigan con email. Fantástico. Pues muchas gracias otra vez, Milton, por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Nuestro público, recuerde, Milton Cepeda, Departamento de Educación de Winston-Salem, Forsyth County Schools, y puede conseguir en el website de ellos todo lo relacionado con este programa y la información del señor Milton Cepeda. Le queremos dar las más expresivas gracias por habernos sintonizado en el día de hoy, y esperamos pues verle el próximo mes. Esta es su servidora, Miriam Hernández.